consideramos bien acogedores. Amén. Ok, vamos al libro de Judas. No tiene nada que ver con Judas Iscariote. Este Judas es el Judas hermano de Jesús, no el que lo entregó por si acaso. ¿Dónde está este libro? Al ladito de Apocalipsis. ¿Cuántos capítulos tiene? Ninguno. No, si no tiene capítulo. No, si no tiene capítulo. ¿Por qué dicen uno? Si no tiene capítulo. A ver. ¿Está el capítulo 1? ¿Dice en su Biblia capítulo 1? No tiene capítulo. No tiene capítulo. Sí tiene versículos. El libro de Judas, si usted lo analiza, aunque es un libro cortito para leer, es un libro que está hablando acerca de la apostasía. ¿Qué es lo que es la apostasía? La palabra apostasía viene de apartarse. Y muchas veces la gente ocupa esa palabra para decir apóstata o alguien que está siguiendo una religión falsa. Pero la palabra en sí es salir de un lugar a otro. Entonces, en cierta manera, si uno se pone a analizar la palabra, si antes usted era católico, ¿alguno de ustedes era católico? Algunos, no todos. Usted era católico y se vino al cristianismo. Entonces, los católicos le dirían a usted que usted es un apóstata. ¿Ya? Ahora, usted sabiendo y teniendo la doctrina de acá, le va a decir ahora usted en su conocimiento al que está en otra religión, apóstata, porque se cambió de la verdadera. Entonces, a la final es un término abierto. Pero la Biblia, cuando habla de la palabra apostasía, se está refiriendo a los escritos bíblicos o de Dios. Entonces, ¿qué es un apóstata? Alguien que cambia esta verdad, independiente en la religión que usted participe. Si la Biblia dice blanco y usted dice negro, entonces usted es un apóstata de la Escritura, un apóstata. ¿Qué habla el libro de Judas? Habla de apostasía. Cosas que cambiaron, principios de Dios, hombres en este libro la cambiaron por otras y menciona algunos ejemplos. Dice ahí en el libro de Judas, versículo 3, y escribe en contra de estos apóstatas, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas se le está diciendo a la gente: vayan y enseñen y prediquen lo correcto. Y dice, por si acaso, ardientemente en la fe. La fe es la clave. Es una expresión obviamente ocupada ahí de un mensaje de parte de Judas de que por favor lo hagamos prontamente. No es algo para perder el tiempo, sino dice: es necesario exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, y se refiere a los santos, a los cristianos. Pero miren el versículo 11. Dice: ¡ay de ellos! ¿Quiénes ellos? Los apóstatas, porque han seguido otro camino. Dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Se acuerdan de Caín que mató a su hermano? Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Se acuerdan del profeta Balaam? El de la asna, del burro, que le abre el burro. Y perecieron en la contradicción de Coré, la rebelión que hubo en Coré, cuando la tierra se los tragó. Coré. Los tres personajes, fueron personas. Balaam, Caín, Coré fueron personas. Y que en un momento estos hombres estaban bajo los principios de Dios, vivían bajo los principios de Dios y empezaron a desviarse y empezaron a arrastrar a la gente. Judas escribió diciendo: tengan cuidado de estos hombres. Y dice: ay de ellos o de los que siguen estas enseñanzas. Así que ocupa este ejemplo de estos tres hombres que siguieron el camino de Caín, de Balaam, de Coré, y que se apartaron del camino.
Y realmente vamos a estar hablando no de los tres en esta tarde, quiero hablar de uno porque tiene que ver con lo que vimos en la mañana. Para los que estuvieron en la mañana, estuvimos hablando de ¿qué cosa? De la locura. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando en la mañana de la locura, de que hacemos las cosas locamente. Y por lo regular, cuando hacemos algo locamente, tomamos malas decisiones. ¿Se acuerdan? Bueno, Balaam, vamos a hablar de él. Él actuó con locura. Siendo un profeta de Dios, y eso también llama la atención para cada uno de los que estamos aquí. Y eso a veces la gente del mundo a veces nos critica, y no a todos, pero a veces hay personas que van a una iglesia, son creyentes, participan de una congregación y se portan desordenadamente, locamente, y es por eso que después mucha de esa gente que los ve no quiere saber nada de la iglesia. Bueno, Balaam era un profeta de Dios. Balaam era alguien que enseñaba en el nombre de Dios. Era un hombre donde Dios, ojo, a Balaam se le aparecía a Dios y hablaba con él y le daba ciertas instrucciones, pero dice que este hombre a la final creó una nueva doctrina y dice, cuidado de que hay personas hoy en día, inclusive dentro de la iglesia, a veces que se comportan como Balaam. ¿Sí? No interesa, un profeta fue llevado a un camino incorrecto, hay cristianos que son llevados a otro camino que no es el correcto. Veamos algunas cosas que lo llevaron a ese error para que nosotros no las cometamos. Aprendamos de historias que se sucedieron en los tiempos antiguos para que realmente estemos atentos a todas estas cosas. Antes de eso vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos dé concentración en esta tarde aquí en la casa del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por esta noche. Gracias, Dios, por darnos la posibilidad de venir aquí, mi Señor, a nosotros y poder escuchar tu palabra. Te pido y te ruego grandemente, Señor, que no sea realmente lo que yo creo, mi pensamiento, sino que sea tu palabra la que hable. Porque en realidad es ella, la palabra de Dios es la que es perfecta, la que fue inspirada por ti en los santos hombres de los tiempos antiguos. Danos sabiduría para comprender y entender cada una de estas cosas. Ayúdanos, Dios, en esta noche. Bendice, Dios, a nuestros hijos pequeños, jóvenes de nuestra iglesia que han pasado a sus clases aprendiendo historias que sucedieron también como estas, para que ellos vayan creciendo en la fe y siguiendo ejemplos de no hacer y hacer. Bendice, Dios, a cada uno, a las personas que nos están visitando en nuestra congregación por primera vez en nuestra iglesia. Oramos de parte de toda la congregación, oramos para que Dios bendiga a estas personas que están con nosotros, que han apartado un tiempo de su descanso del día domingo y venir y escuchar palabra de Dios y ver realmente lo que es un culto cristiano. Dios bendice, le han guardado buen tiempo para ti. Así que gracias, Padre, bendice, Dios, esta noche y todo lo que vamos a tener en este lugar. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Por favor, segunda de Pedro. De nuevo quiero estar recordándonos de qué nos está hablando y no apartarnos de no ser apóstoles. Porque el profeta Balaam es mencionado en varias ocasiones en las Escrituras. Siendo que sucedió en el libro de Números, capítulo 22, su historia que vamos a estar viendo, en varias partes de la Biblia fue mencionado Balaam. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y por favor, si usted puede leer en esta noche para ser partícipe de la lectura, 1 de Pedro 2:15 y 2:16. Disculpen, 2 de Pedro 2:15. ¿Les dije eso? Oh, pensé que lo había dicho primero. 2 de Pedro 2, versículo 15 y 16, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, que oraba con la de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda vez que la carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Refrenó qué cosa? ¿De qué estuvimos hablando en la mañana? Locamente. De la locura. Cuando actuamos locamente. Y se imagina que este hombre estaba tan loco, estaba enseñando tan loco, porque ya lo vamos a ver después, que este hombre va en un burro, en un asno, aunque era una asna.
Va en la asna por el camino, y en el camino estaba el Espíritu de Jehová, el ángel de Jehová que diga, con la espada desenvainada. Después vamos a leer la historia. Pero resulta que el profeta no veía a Cristo con su espada, sino la burra. Veía a Cristo. Por eso cuando ladran los perros en la noche, ojo, a lo mejor usted no ve nada, puede que haya algo. Ahora se escucha arrastrar cadena, ya es otra cosa. Perros ladrando, ruidos de cadena, ya también pueden que estén viendo algo. Bueno, los mitos dicen esas cosas. Pero no es tan bonito. Los animales perciben cosas y ven cosas que nosotros no vemos. Presten atención. Eso fue lo que sucedió ese día. Y al final, este hombre, pues estoy resumiendo la historia porque la vamos a ver después, estaba tan loco, tan rayado que él quería ir en ese camino, en un camino incorrecto, y Cristo se le paraba enfrente y le dice, no vayas a ese camino. Quiero, simbólicamente, él iba por un camino que lo iba a llevar a la perdición a Israel. Pero Dios quería que fuera por ese camino. Cristo se paró en el camino con su espada desenvainada, solamente el burro veía a Cristo, él no. Y el burro se le iba para el otro camino, para el camino correcto. Pocas veces el burro anda por el camino correcto. Pero aquí era la historia de Balaam. Y Balaam vuelve al burro a ir por allá. ¿Y sabe qué? Dice que fue tal su locura que empezó a azotar al burro. Y le pegaba al burro. Y otra vez para allá. Y le pegaba al burro. Y otra vez el burro para allá. Y él dale con esto. Y Dios, al ver que estaba tan loco, que el burro lo mira y dice, para deja de pegarme. Ahí casi se murió. Imagínate un burro que habla. Bueno, eso sucedió en la Biblia. Lo estoy parafraseando, pero es verdad. A lo mejor nunca he leído una historia, pero está en la Escritura. Y mucha gente a veces no lee estas cosas porque piensan que la Biblia es media joven. Es súper entretenida. A ver, ¿no? No solamente entretenida, sino que uno saca enseñanza. Pero de eso vamos a ver más rápido. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. El Señor reprenda a la iglesia. Acuérdense que el capítulo 2 empieza a hablar a las iglesias. Y el Señor reprende a la iglesia en Apocalipsis 2, versículo 14. Dios le está hablando a una iglesia, igual que esta, pero desde los tiempos de Juan, del apóstol Juan. Y mire lo que dice. A la iglesia le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Una iglesia cristiana, que tienes ahí a los que retienen la doctrina que dice. ¿Hay doctrina de Balaam en iglesias cristianas? Y era una de las iglesias que Juan visitó, que enseñaba a Balac, el rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O en otras palabras, eran orgías para alcanzar la benevolencia de sus dioses. Entonces encontramos referencia en la Biblia, en varios pasajes de Balaam y el error que cometió, que realmente siguió otro camino y siendo un apóstata, justamente se apartó del camino correcto. Él en su momento era un profeta de Dios. Y ahí en el libro de Números, ahí se introduce al hombre llamado Balaam, y quiero hablar justamente de no seguir los errores de Balaam. No cometamos los errores de Balaam, porque tal, ojo, dice la Biblia que en la iglesia, en Apocalipsis, estaba la doctrina. Y si estaba la doctrina en la iglesia, sigue estando en muchas iglesias la doctrina de Balaam, sin a veces darnos cuenta. Dice la palabra de Dios justamente que aquí Balac era el rey que mandaba a los moabitas. Y por favor vamos al libro de Números, donde vamos a estar estudiando, Números 22.
Aquí encontramos a Balac. Balac era el rey que mandaba a los moabitas. Y manda a algunos representantes a hablar porque tenía miedo de los hijos de Israel. Para que usted pueda entender la historia. Había un rey que era enemigo del pueblo de Israel. Balaam era profeta ¿de qué pueblo? Balaam, profeta ¿de qué pueblo era? De Israel. Era un mensajero de Dios a Israel. Y Balac era el enemigo de Israel. Y como la fama de Israel era tan grande, que había tanto israelita, que Balac, otro rey de los moabitas, empezó a tenerle miedo. Y entonces le voy a resumir la historia así pero cortita y para que entienda lo que vamos a leer. A la final el rey Balac le dice al profeta de Dios: por favor, lo que tú bendices anda bien, lo que tú maldices decae. Y quiere que Balaam maldiga a Israel. ¿Me entienden? Es como que alguien me contratara a mí para maldecirlos a ustedes. Esa es la misma figura. Balaam era el profeta para la congregación de Israel, como el pastor de la nación de Israel. Y un rey contrata a Balaam, quiere contratarlo para maldecir a su propia gente. Y ahí empieza la historia, y vemos a través de la historia, vamos a ver cómo realmente a veces nosotros podemos caer en los errores de Balaam. Y esperamos sacar provecho. Balaam era profeta, era algo muy interesante, que obviamente es muy importante. Un varón de Dios, un profeta de Dios, dejándose llevar por las cosas del mundo, inclusive trayendo algo a su propia gente. Y dice el número 22, versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Versículo 5, ahí es donde busca mensajeros para que vayan a hablar con Balaam. El rey busca mensajeros que lleven el mensaje a Balaam. No se confunda porque estamos hablando de Balac y Balaam. Versículo 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo. Los mensajeros le están diciendo al profeta: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlos y echarlos de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será. Entonces entiende a qué fueron los ancianos de Moab. Vienen estos emisarios. Y mire, si viene una persona, si tú estuvieras en la posición de Balaam, yo en la misma posición de Balaam hoy en día, me dice: queremos que tú maldigas a tu gente. ¿Cuál sería tu respuesta? O alguien viniera y decirte: te pido y te pago si tú maldices a tu padre y a tu familia. Yo sé que algunos lo harían, pero con sentido común. ¿Y qué haría con el que viene a ofrecerte maldecir a tu familia? ¿Qué haces tú? ¿Qué harías si alguien dice: te pago por maldecir a tu familia? ¿Lo invita a tomarse un café? ¿Lo invita a tomarse un café o no? ¿Lo invita a quedarse en su casa esa noche? ¿Y qué hizo Balaam? ¿Y saben cuál fue la excusa de Balaam? Es que yo no sabía cuál era ese pueblo. Siendo que le dijo: es un pueblo que salió de los egipcios y se ha multiplicado. ¿Qué pueblo era el único que había salido de la esclavitud de los egipcios? ¿Él no lo sabía? Pero ¿sabe qué quería saber él? El ofrecimiento. ¿Por qué no le habían dicho nada? Solamente le vienen a decir:
Y miren lo que dice la historia. Versículo 8. Él les dijo, ¿qué les dijo? Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces se da cuenta que aquí alguien que se aparta de Dios, por si acaso, alguien apartado de Dios, Balaam se aparta de Dios al recibir a esa gente, pretende demostrar una fidelidad a Dios. Maldice a tu pueblo. Oh, es que en realidad déjame preguntarle a Dios primero. Pero mientras tanto que yo le pregunto, que es espiritual, ¿cierto? Quédense aquí en la casa. Le hago una pregunta. ¿Era necesario consultarle a Jehová? ¿Era necesario preguntarle a Dios? Se estaba demostrando, comillas, que era espiritual. Cuando alguien te dice, oye, ¿quieres hacer esto? Déjame orar primero, déjame preguntarle a Dios. Y uno dice, oye, qué espiritual. Sí, pero depende a veces lo que vas a orar. Cuando te ofrecen un trabajo, dices, voy a orar para ver si es la voluntad del Señor ese trabajo. Ok, totalmente de acuerdo. Pero cuando te dicen, oye, te ofrezco esto, pero tienes que robar, tienes que hacer esto otro, tú no tienes por qué ni orar. ¿Amén? No tienes ni por qué orar. Tienes que inmediatamente, en tu doctrina y convicciones que tú tienes, deberías decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. El otro día compré un producto por internet. Pagué el producto por internet. Pasaron unos días y no me llegaba el producto de internet. Entonces le mandé un mensaje al vendedor. Y le pongo al vendedor, no me ha llegado el producto, y me responde el vendedor, sabe que hemos tenido problemas porque el producto ya no vale lo que usted lo compró, así que debería abonar $10 más, porque fuera del extranjero. Y yo digo, no. Entonces le dije, quiero la devolución del dinero, es una opción. Me responde el vendedor y me dice, es que no puede poner, la opción era, ha subido el precio del vendedor. Entonces me dijo, ¿podría no poner no subir, que haya subido el precio, sino que se acabó el stock? ¿Me comprendió lo que quise explicar o no? ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿No? Me subieron el precio, pero por la razón para que me devolvieran yo tenía que poner otra razón. Y yo le pongo al vendedor, lo tengo aquí, le puse, ¿tú me estás diciendo que mienta? Yo no soy una persona que anda mintiendo. Así que yo voy a poner la razón correcta. Lo siento. Al ratito me llega, disculpe, no era mi intención, yo sé que usted es correcto, entonces ¿sabe qué? Le vamos a hacer la devolución de su dinero. Y yo les digo, sinceramente, no me costaba nada tiquear el punto, se acabó el stock. Y total me van a dar los $10. ¿Sí o no? Pero en cosas tan pequeñas tus convicciones son probadas. ¿Me comprenden? Ya me devolvieron, eran $5 por si acaso. ¿Cuántos $5? Bueno, hoy día hay harta plata, porque antes no era nada, pero hoy en día a 800 y tantos pesos. ¿Cuánto eran? ¿Cuánto? ¿4.000? Ya, por 4 lucas no vendí mis convicciones. Ese día este hombre tuvo una conversación y le dice en el versículo 8 que va a conversar con él. Les dijo, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare, que es espiritual. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Versículo 9, ¿está conmigo? Versículo 9, ¿vino? ¿Qué vino? ¿No le gustaría a usted que cuando usted tuviera una duda apareciera Dios y le dijera? ¿A cuánto le gustaría? A mí me encantaría. ¿Saben cuántos problemas nos ahorraríamos? Si yo tuviera una duda y dice, Señor, tengo esta duda, ¿qué hago? Y te apareciera el Señor y te dice, no, tienes que hacer esto. Uy, me encantaría. Me encantaría.
Hoy en día muchos de ustedes van a decir, no, pero pastor, está en la Biblia. Sí, pero la Biblia también me responde, pero cuesta a veces saber si es o no es. ¿Ha estado luchando cuál es la voluntad de Dios alguna vez en su vida? ¿Sí o no? Casarme, yo no sé si era la voluntad del Señor, casarme con mi señora. Y hay que orar y preguntar, Señor, ¿es la mujer correcta? Señor, esto tiene las cualidades, ella esto, aquí, esto, allá. Sobre todo los que quieren ser pastor. ¿O no? Y Dios dice, ya, sienta. O se demora. En el caso mío, yo siempre digo, por la misericordia de Dios, yo no le pregunté al Señor, yo me casé nomás a ojos cerrados y el Señor me llamó al ministerio y era justo. Pero yo le digo, esos son casos yo nomás. No sigan mi ejemplo. Jóvenes, vean las virtudes de las mujeres en la palabra de Dios. Varones, busquen la virtud de las mujeres en la palabra de Dios y mujeres busquen las virtudes de los hombres en la palabra de Dios si están dentro de su voluntad. Yo creo que cualquier mujer que esté cumpliendo los principios de Dios, esto es mi opinión, yo creo que cualquier mujer que cumpla los requisitos que Dios pone en cuanto a ambos y al otro, creo que es la voluntad de Dios. Amén. Esa es mi opinión. Porque hay otras personas que dicen, no, esta mujer me la puso Dios y Dios me la tenía para mí y no hay otra. No, si hay otras. Y que a veces van a hacer mejor función que esta que tú crees que era de Dios. Y yo he escuchado a otros que han dicho, esta es la mujer que tenía Dios para mí y después no era nada. ¿Se equivocó el Señor? Ya no se equivoca. Está por nosotros. Pero el Señor le dice, y vino Dios a Balaam y dijo, lo primero que el Señor le hace a este hombre, ¿qué pregunta le hizo? Pregunta, ¿Dios no sabía quién eran esos varones? En otras palabras, quiero decir literalmente, ¿qué están haciendo estos compadres aquí? Si tú sabes a lo que vienen, ¿por qué están aquí? Así. ¿Qué hacen estos varones aquí? Versículo 10, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envía a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelos, quizás podré pelear contra él y echarlos. Entonces dijo Dios a Balaam, ¿qué le dijo Dios? No vaya con ellos y maldigas al pueblo. ¿Por qué? Siempre ha sido Israel, el pueblo bendito de Dios. Es interesante lo que dice aquí. Viene Dios a Balaam y le dice, ¿qué andas haciendo con esta gente? Amós, no lo busquen. Amós 3:3. ¿Andarán juntos si no están de acuerdo? No. ¿Te juntarás con alguien que no está de acuerdo con Dios? No. No unáis en yugo desigual como los incrédulos. ¿Qué unión tiene la luz con las tinieblas? No se puede. Ese día Dios le estaba diciendo, ¿qué hace esta gente contigo? A veces, increíblemente, dentro del mundo cristiano, sin darnos cuenta, practicamos la doctrina de Balaam. Andamos con gente, tenemos gente cercana a nosotros y pasa tiempo con nosotros que piensan totalmente en contra de nuestro Dios. ¿Me entiende por qué ese día Juan vio doctrina de Balaam en la iglesia en Apocalipsis? ¿Usted cree que hay hermanos en la iglesia que pasan tiempo, salen juntos, se divierten con gente que menosprecia a Dios? Y el problema, ¿sabe qué? Que muchas veces en ese tipo de relaciones no se menciona a Dios ni se hace nada para convertir a esa gente. Porque te rayaron la cancha y te dijeron, si tú hablas de Dios, entonces no vamos a pasar más tiempo contigo. Y por temor, muchos guardan silencio. Por temor a muchos familiares
no se toca el tema de Dios en las reuniones familiares porque se puede dividir la familia. Te quiero decir algo, doctrina de Balaam. Tú tienes convicciones y las convicciones tuyas no te olvides que vienen de la palabra de Dios. Amén. Versículo 11. Y aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldíceme. Quizás podré pelear contra él y hallarlos. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Él ya sabía eso. Balaam sabía que el pueblo de Israel era el pueblo bendito, pero se daban cuenta cómo viene con esa pretensión de decirle a Dios: déjame preguntarte algo. Para mí eso es pretensión. Es como decirle: a ver, Señor, quiero saber si tú sabes. Por favor, mi hermano, Dios ya sabe. Por eso la Biblia dice que cuando uno comete un error es mejor confesar. Confesar es decir lo que he hecho, pero no decir: Señor, te quiero contar algo que tú no sabes. Eso es ser pretencioso. Dios sí lo sabe. Él sabía que era el pueblo, él sabía que el pueblo era bendito, y Dios sabía lo que había en el corazón de Balaam. Por eso es que antes que diga ninguna palabra le pregunta qué hacía con esos hombres. Ni siquiera debería haberle dado audiencia o haberlos tenido ahí, porque sabían de dónde venían. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque ¿qué? ¿Qué? ¿Se dan cuenta o no? Es para duro, ¿no? Dice, yo cuando leí hace años, cuando estaba joven, leí esta historia, ¿saben qué? Yo me impresioné. Lámpara, un profeta de Dios. En la mañana, los que estuvieron en la mañana, cuando vemos justamente a Saúl, ¿se acuerdan? Que hace el holocausto en lugar de Samuel, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Saúl al profeta? Si tú hubiesen llegado, yo no habría pecado. ¿Quién era el culpable? Samuel. Y miren lo que está diciendo él aquí. Como actuaba locamente, ¿qué dijo? Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir. Él quería ir. ¿Y qué le dijo Dios? Y uno dice: ¡oh, qué obediente, qué espiritual! No. Dios sabía lo que había en el corazón. Y muchas veces, mi hermano, ojo y presta atención con lo que voy a decir. No porque muchas veces tú digas: no voy a ir para allá, quiere decir que es una opinión tuya, sino que muchas veces lo estás haciendo porque la Biblia lo dice. Y te quiero decir eso, que no, tú tienes que llevar ese no voy a ir contigo porque es una convicción plena en tu corazón, y no porque simplemente hay un versículo. Le pongo un ejemplo personal mío, yo que en la condición de pastor. La Biblia nos habla en cuanto al vino, a los pastores específicamente. No hay pasaje más específico a los pastores. Por ahí hay algunos vacíos muchas veces para la congregación, lamentablemente, pero que algunos no lo entienden. Pero Dios nos dijo explícitamente a nosotros los pastores: no podemos tomar vino, alcohol. Cero. Tolerancia, cero. Amén. Cero. Para los que quieren ser pastores, cero. Y antes de que lleguen a hacerlo, no después. ¿Escucharon allá? ¿Los futuros escucharon? ¿José, escuchaste? No está el Pedro, también le hubiera dicho: Pedro, ¿escuchaste? Pero cero. Ahora, voy a poner el ejemplo. Yo no bebo, no porque la Biblia dice que yo no deba beber. No, yo no bebo porque es una convicción en mi corazón que es incorrecto. No porque la Biblia dice que no debo hacerlo. ¿Me comprenden? Muchos cristianos siguen la doctrina de Balaam. No hacen cosas porque la Biblia lo dice, en vez de no hacen cosas porque tienen la convicción plena de que es incorrecto. Esa es doctrina de Balaam también. No se confundan.
No porque una persona dice, no, yo no voy a la disco. Ay, pero me encantaría bailar. Dios diría, otro Balaam. ¿Eso fue lo que hizo Balaam? Te soy sincero, ¿fue lo que hizo Balaam o no? Oh, me encantaría bailar, pero Dios dijo que no. Lo estoy poniendo de otra manera. ¿Hay cristianos así? Sí. Y creen que tomando ese tipo de decisiones son espirituales. Ese es el problema. Que dicen, no, pero yo estoy, por lo menos estoy obedeciéndole a Dios. Sí, pero no se olvide que la Biblia está hecha para formar convicciones. Y de cada información que llega a través de la palabra de Dios a nuestra vida se tiene que formar una convicción. La convicción es algo inamovible. Yo nunca voy a beber alcohol. A veces, aunque hace calor, a veces de repente me mando las ahí uno cae en la otra parte. Oh, y uno se acuerda. ¿Para qué se acordarse de las cosas que uno hacía? Oh, cayendo en la bota. Para los más antiguos, pero la de botella verde, no la amarilla. Esto es para los más antiguos. ¿Se acuerdan, no es cierto, que antes había amarilla y verde? ¿Se acuerda, papá? No miren a mi papá. Mi papá me enseñó a mí. Mi papá se convirtió no hace muchos años atrás, pero él nunca permitió beber, no siendo cristiano. Él nunca me enseñó ni a beber ni a fumar. ¿Y por qué digo que había verde? Y porque cuando mi papá jugaba mucho fútbol a la pelota, ella era bueno por si acaso. Y hasta el día de hoy todavía juega. Eso. Tiene barra, ¿eh? Mi papá todavía juega. Increíble. Yo no sé si imagínense, yo ya dejé de jugar a mi edad. Él todavía juega. Pero me acuerdo en aquellos tiempos donde después de cada partido había que celebrar. Si se ganaba o se perdía, se celebraba igual. Y yo me acuerdo que estaba chico, y me acuerdo estábamos yo con mi papá, siempre al lado de mi papá, y uno entraba al camarín y empezaban, ¿de cuál querí? ¿Amarilla o verde? Porque se acuerda que algunas venían, la Pilsen venía en envase amarillo verde en un cajón de madera. ¿Se acuerdan, Mauricio? Verde o amarilla. Lo que sea dijo, ¿eh? Bueno, volvamos aquí, los vamos. Pero no me acuerdo de aquel tiempo. ¿Pero por qué decía eso? Porque venía la java de bebida, y yo por eso les digo, se puede. Venía la java de bebida, venía la java de cerveza, de madera, y en medio una botella de Fanta. Todos los domingos, una java de bebida y una botella de Fanta. ¿Para qué era la botella de Fanta? Para mi papá. Nunca bebió en un mundo de alcohol. ¿Se puede? Inclusive algunos dicen, no, porque el Señor, sin el Señor lo pudo. Imagínense con el Señor. Cambió otras cosas más tremendo todo. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los principales de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. El primer error de Balaam que cometió fue cambiar su querer por el querer de Dios. Para los que están tomando nota, tenga cuidado con eso. Querer cambiar su querer por el cambiar de Dios. Él quería ir con los suyos, quería ir con los moabitas. Sí, él quería ir. Y quiso ir en oración, comilla, o conversación con Dios para preguntarle si podía ir. ¿Y qué le dijo Dios? No. Cuidado de entrar en esas conversaciones con Dios. No es necesario. Si Dios dice en su palabra, ya está escrito, ya está dicho. Dios le dijo a Moisés que era el pueblo escogido. Balaam lo sabía.
Y él aún así, sabiendo doctrina, sabiendo y teniendo conocimiento, quiso convencer a Dios de que le diera la pasada. Y Dios le volvió a decir, no, ¿cómo se te ocurre? No cambie el querer suyo por el querer de Dios. Una frase que escucho dentro de cristianos, que creo que no, por si acaso, es la frase más mal usada dentro del cristianismo, una de las frases más mal usadas. Dios me entiende. Dios me entiende. Yo no sé a quién se le ocurrió esa frase que es, por si acaso, no es de Dios. ¿Dios entendió a Balaam? Yo sé que tienes ganas, yo sé que quieres hacer esto. No, le dijo, no. Y ni siquiera tienes que haber preguntado. Pero yo escucho a veces muchas conversaciones en consejerías, gente a veces excusarse con esa frase que Dios me entiende. Dios no entiende. ¿Sabe lo que entiende Dios? Lo que Él ya dijo. Si Dios dice no lo hagas, Dios no te entiende si lo estás haciendo. Si Dios dijo no hagas esto y tú lo haces, Dios no te entiende. Porque si fuera por eso, Dios entendería a alguien que roba para darle comida a sus hijos. ¿O no? Dios no entiende el robar y dice el Señor, no robarás. Uno de los mandamientos, Éxodo capítulo 20, no robarás. Y nos puso un paréntesis, excepto si tus hijos están pasando hambre. Pero podría decir alguien que está pasando hambre, se metió a robar, a sacar un par de frutas y decir, ¿Dios me entiende? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No, pero es que Dios me entiende que estaba cansado. Oh, qué interesante. ¿Y por qué Dios te entiende que estás cansado? El Señor dijo que si estás cansado, por si acaso, si estás cansado es porque estás tomando más de las horas que Dios te dio para laborar. Y no es culpa de Dios, es culpa tuya. Inclusive, no me lo saque de contexto. El Señor dijo que el día es para trabajar y la noche es para descansar. Pero algunos de nosotros, y me incluyo, a veces ocupamos la noche para trabajar. Y después le decimos a Dios, estamos cansados. No voy a ir porque estoy cansado. No voy porque tengo mucho trabajo. Mi hermano, déjame decirte, Dios no te va a entender nunca. No quieras convencer a Dios a tu querer. Él demostraba como que quería hacer la voluntad de Dios, pero su corazón no. Por eso Balaam se levantó de la mañana y le da la excusa a los príncipes. La Biblia nos dice que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál sea la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es buena, es agradable. Romanos 12, versículo 2. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Entonces, si tú quieres algo bueno, haz la voluntad de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Haz la voluntad de Dios. Dios quiere que así sea. Pero a veces no nos convencemos de lo que Dios quiere. Y muchas veces cuando no nos convencemos, no creamos convicciones de la palabra de Dios en nuestra vida, estamos llenos de temores. Porque pensamos que Balaam, ¿por qué quería realmente ir con ellos? ¿Por qué quería ir con ellos? Yo estoy sacando conclusiones. Posiblemente será porque dudaba de que Dios lo podía mantener en el futuro. Dudaba que a lo mejor él también podía morir si los moabitas atacaban y mejor quiso estar para el bando. Es increíble, pero entró la duda en él, y cuando entra la duda, tus convicciones son las que te mantienen firme. Ahora, si no tienes convicciones firmes, es ahí donde vas a ser derribado. La palabra de Dios, por si acaso, nos menciona justamente que Él quería hacer su voluntad. El segundo error que Él menciona, por si acaso, es que Él quiere hacer la voluntad de Dios, pero creando una nueva doctrina.
y es muy similar a la otra, creando cosas que no existen. Por eso te decía hace un momento, Dios me entiende, esa es una doctrina de Balaam, es una doctrina mentirosa, porque en ninguna parte en la Biblia lo puede fundar. Entonces es una nueva doctrina. Y por eso dice la Biblia en Apocalipsis, y algunos entre los hermanos siguieron la doctrina de Balaam. O sea, Balaam creó una nueva enseñanza que no era la de Dios. Y a veces hay personas que crean nuevas enseñanzas en las iglesias. Versículo 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac diciéndonos, y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Eso fue la respuesta que le dan al rey. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que nosotros. Y a mí me llama la atención. Por eso el rey Balac comprendió la frase. El rey Balac inteligente. Porque cuando sus mensajeros le dijeron, él dijo que Dios no lo dejó venir, la captó. Y dice que, ojo, por eso había un interés especial de Balaam en algo, para mí, recursos, lucro, dinero. Porque dice que el rey manda gente más honorable. Y la palabra honorable se refería a gente de poder e influencia. Antes mandó a los porteros nomás que fueran a hablar con él. Saludos a los porteros. Ahora está mandando al que dirige la música. Honorable. ¿Entiendes? ¿Y por qué van otra vez? Porque Balaam no tenía convicciones firmes y el rey se dio cuenta de que no tenía convicciones firmes. Satanás se da cuenta que tú no tienes convicciones firmes y te va a mandar mensajeros constantemente para hacerte caer donde tú no tienes convicciones. Judas Iscariote no tenía convicciones y le ofrecieron 30 monedas de plata y vendió a Jesucristo. Si él no hubiera tenido amor al dinero, ¿hubiera habido problema? No, Satanás sabía su debilidad. Satanás sabía la debilidad de David. Si hubiera puesto a una señora de edad, media viejita, macicita, ¿usted cree que David hubiera caído? No, porque David interesaba a una mujer hermosa, dice la Biblia, curvilínea, espectacular, le llamó la atención, porque sabía cuál era su debilidad y cayó. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Y este rey se dio cuenta de que Balaam tenía ciertas cosas y dice que mandó justamente gente honorable que los otros, los cuales, versículo 16, vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué le dijo Dios? No. Versículo 17. Porque sin duda, dice Balac, te honraré. ¿Y cómo le voy a honrar? Te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. ¡Qué espiritual! Y usted diría, oh, qué buen cristiano. Qué buen cristiano. Qué tremenda convicción. ¿Tenía convicciones? Uno podría decir, oh, tremendo, qué convicción.
Pero Dios sabía que Balaam no quería hacer su voluntad. Son puras palabras al viento. El rey de los moabitas le creyó. Le creyó cuando le dijo: no voy a ir. Aunque me ofrecieras todo el oro, no voy a ir, porque Dios me dijo que no. Versículo 19. Os ruego por tanto ahora que ahí estamos. Oye, ven a maldecir a Israel. No, Dios me dijo que no, pero pasen, comamos algo. ¿Se da cuenta de dónde estaban sus convicciones? Como diríamos en el deporte o en el fútbol, pura venta de humo. Vendiendo humo. Haciéndose como que importante, que está tomando buenas decisiones, y gente me viene a decir: pastor, estoy llorando por esto, y a veces los jóvenes vienen a mí a venderme humo: pastor, estoy llorando por una chica de la iglesia, y que sea la voluntad del Señor, y me vienen a decir eso a mí. Y yo siempre ya aprendí algo por los años, no va aprendiendo el consejo de otros, y yo le digo: ¿y cuántas veces la ves en la semana? No, casi todos los días. ¿Has ido al cine con ella? Sí, he ido al cine con ella. ¿Y a veces te veo en los cultos sentándote con ella? Sí, pero estoy llorando. Venta de humo, mi hermano. Ya tiene la decisión tomada. Si pasa toda la semana con él, va al cine con él, se sienta con él en el culto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Haciendo la voluntad del Señor? No, solamente está demostrando de que, que espiritual. Y a los 6 meses está sentado con otra. Yo por eso, si hay alguien que esté orando por uno de mis hijos o viceversa, no hay permiso al cine. Y si están orando por él, sentaditos, lejos, no cercanos, háganme caso. Le digo a mis hijos esa frase por si acaso, no a la congregación. Sí, yo creo que la voluntad de Dios se muestra justamente en la distancia y no en la cercanía. Es mucho mejor. ¿Dios responde? Sí, Dios responde. Y como se dice el dicho, se valora más cuando no está que está. Yo con mi señora estaba y no estaba. Cuando andaba, no, yo no me sentaba contigo. No. Bueno, tú me seguías así, pero... No, antes de sentarte con tu mamá, no, déjalo a mí. Era rebelde. Aparte que cuando estamos peleados se nota el tiro, ¿no? Cuando los novios están peleados se nota el tiro, ¿no? Sí, uno sentado allá, uno los cacha el tiro de la arriba que está enojado. Bueno, busquemos a alguno que esté enojado. Yo no lo dejemos vergüenza. Pero tremendo lo que está sucediendo en el relato que estamos viendo. Regresaron los emisarios y Balac dice: no voy a ir, pero vengan, comamos algo, pasen. Por eso el primer error que a veces cometemos en nuestra vida en cuanto a la doctrina de Balaam es que usted no tenga convicciones firmes. Llénese de convicciones bíblicas. Tenga convicciones bíblicas. La palabra de Dios ya ha trazado muchas de las convicciones. Lo único que usted tiene que hacer es tomarlas, adueñarse de ellas y vivirlas. No se venda por tan poco, no venda sus convicciones. Si usted cree en algo, hágalo. Yo en mi mente, una de mis convicciones, donde esté, en qué parte que anda, tengo que congregarme el día domingo. Es una convicción que no ha cambiado en años. Y han pasado muchos de estos años que donde he estado en otros países, he buscado una iglesia. Una vez estuve en Estados Unidos y estuve 2 semanas en una conferencia y nos dieron libre el sábado y el domingo. ¿Y qué hago? Estaba en Orlando. Algunos de mis amigos que estábamos en la reunión, ¿a dónde? Día domingo, libre, en Orlando, a Disney, a escuchar la predicación de
El ratón Mickey. Y yo le dije a un amigo mío, que también tiene las mismas convicciones que yo, andaba junto con Pastor Leo, busquemos una iglesia y vamos a una iglesia que nos quede. Y empezamos a buscar en el Google, Iglesia Bíblica Bautista o Iglesia Bautista. Y cerquita del hotel, ahí en el hotel Florida Center, para los que han ido a Orlando alguna vez, ahí donde está el mall, encontramos una iglesia. Hicimos parar llamamos un taxi y nos puede llevar a esta dirección. Y nos llegó, y una iglesia así espectacular. Y no había nadie afuera. Entonces yo dije, llegamos tarde, pero decía que era más tarde el culto. Y no, tenían estudio, escuela dominical, entonces se habían separado. Comillas separadas. Entonces entramos y aparece una persona. Y justo el que salió, Dios maravilloso, no nos habló en inglés. ¿Por qué será? No sé por qué no nos habló en inglés. No habló en español. Hasta que me pregunto por qué. Cuando dio a Pastor Leo y a mí, y no habla en español activo. Hello, por último va a pasar. ¿Me habla en español? Hola, ¿cómo están? Yo, bueno. Y era un caballero de edad. Y me dicen, ¿de dónde son ustedes? De Chile. Ah, yo hace años vine de Costa Rica. Ah, le dije yo, ¿y la iglesia comenzó? Sí, estamos en estudio. Primero estudio, después viene el culto. ¿Quieren pasar? Claro. Y no dijimos nunca que éramos pastores. Calladito. Entramos en una sala, estaban tomando desayuno. Esa iglesia era de veteranos de guerra, puros abuelitos. No habían jóvenes, ni niños, ni nada, puros abuelos. Y eran más o menos como 1500 abuelos. Nosotros ahí, jóvenes, ya me ponía a pintar y que me contaran una historia. No sé qué puedo explicar, pero bueno. ¿Y sabes qué? Nos congregamos ahí, el pastor predicó, que el pastor increíblemente era joven. Predicó puros abuelitos. Entendimos algunas cosas de la predicación, siguiendo nuestro texto en el español, escuchando un poco el inglés. Y sabes que todos los abuelitos nos llegaban a saludar, nos hablaban y un montón de cosas. Pero fue esa experiencia que tuve un día domingo en otro país, que tenía la excusa perfecta de conocer Disney. Sé fiel a Dios. Después otro año hubo otra conferencia, me invitaron con todos los gastos pagados a Orlando. Pero esta vez escogieron el hotel que está en Disney. Y me quedé en Disney. Pero, ¿y saben que en Disney el día domingo hay culto? Por si no lo sabían. Y fuimos al culto. Una salita pequeña donde se juntan los cristianos que trabajan en Disney y hacen una pequeña reunión con un buen grupo de música y todo lo demás. Dios es bueno. Amén. Esa es una convicción para mí. Donde ande, días que me pido un domingo, no puedo faltar a la casa del Señor. Por eso te digo que ten en cuenta. Aquí vemos a Balaam, tuvo en su corazón un deseo, y ese deseo fue una concupiscencia desenfrenada, dinero. Por eso dice ahí en el versículo 19, donde les dice: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelva a decir. ¿Y qué le había dicho Dios? No. Pero él otra vez le está preguntando, quiere torcer la mano a Dios. Por eso quiere generar nuevas doctrinas. Que no era firme, que no le dijo, no, aunque me des toda la casa llena de oro, no voy a ir,
¿Por qué tienen que estarle preguntando a Dios otra vez? Solamente quería, como le decía yo, vender humo, quería demostrarse algo que no es. Mateo 21, por favor, para ir finalizando. Mateo 21, versículo 28. Dejen una cintita ahí por si acaso, porque vuelvo. Yo siempre me pregunto, y quería hacer esta pregunta, ¿les gustan las enseñanzas? No quiero decir que usted tiene que ir a un lugar donde le gusta la predicación, solamente quiero saber, ¿les gustan las predicaciones o enseñanzas del Antiguo Testamento? ¿O prefiere más las del Nuevo Testamento? ¿O las dos? Okay. Sí, ¿sabe por qué se lo digo? Porque antiguamente se enseñaba mucho del Antiguo Testamento, se predicaba mucho del Antiguo Testamento, pero hoy en día, en los tiempos modernos, más se ha vuelto el mensaje temático. Un tema y se tocan versículos aislados de diferentes partes, pero cuando estudiamos textos largos en el Antiguo Testamento, yo creo que la gente aprende bastante de Biblia, aprende mucho de historia, y después te vas a ver quién no sabía quién era Balaam, por ejemplo. Levante la mano. ¿Ve? Eso es bueno. Ahora aprendemos quién es Balaam. Mateo 21, versículo 28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras o prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creerlo. Tremenda lección. Necesita que se lo explique. Tremenda enseñanza. Cuando habla el Señor y dice, ¿quién de los 2? ¡Oh, el primero! Ese no eras tú. Pero se da cuenta de lo que dice la palabra de Dios aquí. El que dijo, no quiero ir, ya, pero voy a ir. Y el otro dijo, sí voy, y no fue. ¿Sabe cuántos cristianos hay así? Y el Señor, comillas, dijo, no se olviden, no mandó a los publicanos ni a las rameras al cielo. Presta atención, sino que les dijo, van delante de vosotros, o sea, están cerca. Pero no todavía son, no vaya a confundir el texto. O sea, hay gente que hace peores cosas que nosotros, pero son, comillas, más fieles a Dios que los que estamos. ¿Por qué? Porque tienen convicciones. Aunque a veces algunas son malas, pero las tienen. Por eso, vemos aquí el número 20, por favor, número 22:20. 22:20. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, porque harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asno y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y a lo mejor usted está aprendiendo algo nuevo. Usted piensa que porque Dios le dijo que sí, Dios está diciendo excelente. No le tuerzas la mano a Dios en cosas que Dios ya ha trazado su deseo. ¿Me comprendes? Dios te dijo que no.
Dios te dijo que no. Seguiste orando y Dios te dijo que no. Llega el momento donde el Señor dice, ok, ya, querido, ya, hazlo. Pero viene la maldición a tu vida. No creas porque Dios te abre las puertas. Quiere decir que Dios está contento. Dios le abrió las puertas a Pablo cuando Pablo le dice, Señor, quiero ir a Jerusalén. Y viene el Espíritu Santo y le dice a Pablo, dijo el Señor que no. Siguió orando Pablo nuevamente y dice, Señor, quiero ir a Jerusalén. Y el Espíritu por segunda vez le dice que no. Otra vez oró Pablo, Señor, es que quiero ir a predicar el Evangelio, como vimos en la mañana, buen deseo. Pero el Espíritu Santo le dijo que no. Y a la final Dios le dice, ok, ya anda. ¿Sabe usted la historia que sucedió con eso? Fue la última vez que Pablo quedó libre. Llegó a Jerusalén, fue tomado preso y nunca más salió de la cárcel. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Hizo la obra de Dios en la cárcel? Sí, pero hubiera sido más exitosa fuera de la cárcel que en la cárcel. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso sucedió con Pablo, pero podría haber hecho más cosas más grandes si hubiera sido obediente a Dios. Por eso, no se olvide que si usted le pide y le quiere torcer la mano a Dios, Dios puede que te diga que sí, pero no te olvides dónde vas a pasar tu último tiempo. Ten cuidado. Por eso es difícil saber cuál es la voluntad de Dios. Escucho a mucha gente decir, sí es fácil. Si fuera fácil, todos estos hombres no hubieran caído. Y aquí vemos justamente versículo 20. Le vino Dios Balaam de noche y dijo, vinieron para llevarte esos hombres, levántate y vete con ellos. Pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su arma y fue por los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová, Cristo, se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. ¿Se da cuenta que la ira de Dios vino? Y aún así Dios le puso en el camino. Dios le dijo que fuera, ¿cierto? Pero Dios quería todavía, y había esperanza de Dios, que él cambiara. Y manda en su camino al ángel para que lo corra para el lado y vuelva al camino correcto. Dios te puede decir que sí, pero a la vuelta de la esquina te está diciendo que no. Esté atento. Porque a veces Dios te dice, sí, es para darte una nueva oportunidad para que tú vuelvas y no para que te dé luz verde a cometer errores. Por eso la ira de Dios se encendió, porque él iba y el ángel de Jehová se puso. Pero miren lo que dice, y la asna, ¿está conmigo ahí o no? Y la asna vio el ángel de Jehová, la asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó la asna del camino, e iban por el campo. Entonces azotó a la asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en sendas de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo la asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Tremendo, ¿no? Cómo Dios va poniendo barreras para que se enderecen. Y no se olvide, si usted sigue leyendo la historia, al final lo que hace el Señor es que crea un lugar donde al final la asna se metió en la esquina, que no podía ni moverse ni para allá, ni para allá, ni para ningún lado. ¿Y qué hizo él? La seguía azotando, azotando, azotando. Eso es lo que está sucediendo. Y al final, ¿qué sucede? Al final la burra le habla.
Diablo. Para el deseo, para el escándalo. No es el ángel de Jehová. Ahora, el burro habló. Siempre me han preguntado, ¿el burro habló? Jehová abrió la boca. A nivel teológico, pues ustedes no saben, se habla justamente de una no posesión demoníaca, una posesión angelical. En la historia judía, dice, no en nuestra Biblia, pero en la historia judía, dice que un ángel, en la historia, la mitología judía, un ángel ingresó en la alma y hizo hablar la alma. Y eso a mí me gusta, porque eso son lo que hacen los demonios. Hay animales que hablan y se han registrado casos. Son demonios dentro de los animales, por si no lo sabía. Pero a la final sucede, Dios permite todo eso. Y mire por favor para terminar, versículo 34. Entonces Balaam dijo a Jesucristo, el ángel de Jehová, ¿qué le dijo? He pecado, porque no sabía que tú ponías delante de mí en el camino, más ahora, si te parece mal, ¿qué dice? Que es espiritual. Pero, mire, por tiempo no, después te lea la historia, solamente hacer el resumen y el cierre. Si quieres me devuelvo. Él nunca se devolvió. El Señor a un profeta de Dios lo considera un enemigo. E inclusive Balaam no va a estar en los cielos contigo. Balaam va a estar en el infierno. Porque es un apóstata. Lo dice Judas. Lo dice Apocalipsis. Y dice que lamentablemente que hay cristianos que siguen la doctrina de Balaam. Eso es lo que dice Apocalipsis 2:14. Hay algunos entre los hermanos que siguen la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam es crear cosas paralelas a la palabra de Dios. La doctrina de Balaam es no tener convicciones firmes de la palabra de Dios. La doctrina de Balaam es querer torcerle la mano a Dios cuando Dios dice que no. Es increíble que esas cosas a veces las hacemos. Me incluyo. Dios a veces me ha dicho que no, yo dale con que sea. Dice la palabra de Dios que Balaam, la doctrina de Balaam, hizo que los hijos de Dios fueran en pos de ídolos y fornicaran. La enseñanza de Balaam se hizo tan grande en Israel que Israel dejaron a Dios y siguieron los ídolos que él puso. Levantó nuevos ídolos que no existían. Creó una nueva religión. Y cuando gente a veces me pregunta, pastor, ¿por qué hay tantas religiones? Aquí tiene un ejemplo por qué hay religiones. Porque cada hombre levantó su propia creencia y no siguió lo que ha estado por siempre, desde el principio. Cuando se creó la tierra, estaba la palabra. En el principio era el verbo. Cuando la tierra se hizo, estaba la palabra de Dios. Y la palabra era Dios. No seamos apóstatas. No te apartes. Y quizás lo primero es que todos vivamos en el temor y conciencia de que nos puede suceder a nosotros. Tenga ese temor. Sin darte cuenta puedes ser seducido por tus pasiones y seguir una doctrina totalmente aparte de la que Dios tiene. E inclusive podrías crear hasta tu propia doctrina personal con un par de versículos de la Biblia y pensar que es lo correcto. David dijo al final de esos días: enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu buen espíritu me guía. David no hizo una nueva doctrina,
le dijo que le enseñara al Señor. Dios quiere el bien para ti. Te aseguro. Dios tiene un buen espíritu. Dios quiere el bien y no el mal sobre nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias Dios Padre, gracias Dios buenos por esta noche. Señor, ayúdanos por favor en el nombre de Jesucristo a través de lo enseñado a no ser seducido ni caído por las doctrinas que hoy en día están a nuestro alrededor, ni llegar a crear inclusive un nuevo pensamiento totalmente ajeno de los principios de Dios. Perdónanos, Señor, si hemos estado siguiendo nuestra voluntad y no la tuya, queriendo torcer muchas veces las cosas que tú ya tienes establecidas para nosotros. Señor, puedo mirar que Balaam dijo: he pecado contra Jehová, pero en realidad eso no era un arrepentimiento, solamente era una confesión vacía, porque después atrajo al pueblo de Israel a hacer cosas incorrectas. Por eso Dios, oro por cada uno de los que están aquí y en especial por los que en esta noche, quizás sin darse cuenta, están siguiendo su propia voluntad, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Quizás muchos de nosotros estamos luchando en áreas de nuestra vida y a veces nos dejamos vencer por Satanás, porque somos seducidos según nuestros propios deseos, dice la Escritura. Satanás sabía cuál era el deseo de Balaam: el dinero, el lujo. Satanás sabía cuál era el deseo de Judas. Satanás sabía cuál era el deseo de David cuando miró en el balcón. Dios sabe cuál es tu deseo para bien, pero Satanás sabe cuál es tu deseo para mal. La Biblia dice que Dios produce el hacer como el querer. Tremenda frase. Señor, ¿cuándo estableciste esa frase? Estabas diciendo de que tú produces, que todo lo tuyo ya está dicho. Tengo que poner mi parte. Dios produce el hacer y el querer, pero la decisión la tomas tú. ¿Quieres seguir como Balaam? ¿Quieres seguir llevando la vida que llevas? ¿Quieres seguir haciendo cosas incorrectas? En el nombre del Señor Jesucristo pedimos que así no sea. No te olvides que un día confesaste a Jesucristo como tu Salvador, pero aún así puedes ser guiados y llevados a otras cosas prácticas que no son correctas. Balaam era un profeta de Dios y fue guiado por Satanás a otra área totalmente alejada de los caminos de Dios. Gracias por advertirnos, por enseñarnos, por instruirnos. Yo no sé si en esta noche alguien necesita oración, como lo dice en la mañana. Quizás la palabra de Dios te trae algo en mente. Es como orar por ti solamente. Si hay alguien que diga: pastor, Dios me ha hablado algo en esta noche. Amén, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias por alzar tu mano. Amén, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ustedes que alcen sus manos. Voy a cerrar una oración. ¿Alguien más que diría: pastor, ore conmigo? Amén, que Dios te bendiga. Gracias. Amén, amén. Amén, que Dios te bendiga, varón. Y por último quisiera hacer una pregunta. Un día tú vas a morir. Y hay algunos que van a estar en el infierno como Balaam, porque no creyeron a Dios. Siguieron su propio pensamiento, sus propias conclusiones. Pero si estás en esta noche aquí, la palabra de Dios dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú vas a ir al cielo. Pero nuevamente es una decisión que tú tomas. Dios no puede hacer nada por ti. Él ya lo hizo, murió Cristo por ti. Pero la decisión de ir al cielo es tuya. Dios no obliga a nadie. Pero si en esta noche tú estás aquí
déjame orar por ti también, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos ojalá fueran al cielo, aunque no todos van a llegar. Y no llegan por sus obras, llegan por fe. El justo por la fe vivirá. Pero si hay alguien aquí que diría, pastor, yo necesito entrar en la presencia de Dios. Yo cuando me muera quiero estar en la presencia de Dios. Quizás no sabes cómo, quizás no te ha mostrado en la Biblia. Hay muchos versículos que sale cómo. Pero lo primero parte por el deseo tuyo. Si hay alguien que diría, pastor, ore por mí, yo quiero estar seguro de que voy al cielo cuando muera. También déjame orar por ti, alzando tu mano para saber. Habrá alguien esta noche que diría, ore por mí, necesito estar seguro de mi salvación. Ok, no hay nadie. Voy a orar por los que recién alzaron sus manos. Señor, gracias Padre, gracias Dios glorioso. Gracias por enseñarnos buena palabra tuya. Quiero orar por aquellos que alzaron su mano. Como leíamos la historia, tú sabes y tú conoces. Tú ya viste esas manos alzadas. Yo no las había visto, pero por eso las pido. Para orar específicamente por ellos. En el nombre del Señor Jesucristo pido en tu nombre que tú le des la fortaleza a cada uno de los que piden oración. Darle la capacidad, el reconocimiento bíblico de la Escritura de darse cuenta de las convicciones de Dios en su vida y que se mantengan firmes. Oro para que puedan huir de la tentación y mantenerse victoriosos delante de ti. Oro por cada uno que también tiene la valentía para decirle a Dios, he pecado contra ti. Dame una nueva oportunidad. Señor, yo sé que tú la das. Y es por eso que vamos y clamamos a ti en oración. Así que oro, Dios, humildemente. Y gracias, Dios, hasta el día de hoy por librarnos de no caer como lo hizo Balaam. Pero estemos atentos y con temor, porque un varón, comillas, de Dios, lamentablemente se perdió en sus propios razonamientos. Bendice a mis hermanos, a la congregación. Gracias, Padre, por todo, por tu enseñanza en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.